Historias subterráneas con Karina Bazán Carpintero. Buenas tardes, Karina. ¿Cómo les va? Bien. Hola. Hoy más subterránea que nunca. Se te ve espectacular. Está ahí Desde las profundidades. en el O sea, búnker. Exacto, o sea, hoy sí que es una historia de esas, ¿eh? ¿Cómo Así estás? No, hoy vengo con lo prometido. Bien, seguimos. Que no lo escribí porque mis obligaciones laborales me impidieron sentarme a elaborar la historia. Así que va a ser totalmente improvisada. Mire, hoy viene siendo un y programa salpicado. Hermoso, Así como, que bien a tono, caravanero, bien caravanero. A tono total. Bueno, pero va a ser primicia, porque es la historia nunca contada esta. Opa, siempre nos tiene una sorpresita, Sí, ¿eh? Siempre nos tiene una... Ahora Aparte de me sus van a tener empanadas que son una porque delicia. hoy estoy sin el cronómetro, así que Ah, por favor, bueno. Tranquila, nosotros si te me vamos extiendo en la haciendo- historia me avisa. Bueno, ustedes me habían pedido que les cuente qué otros visitantes teníamos ahí en el local de la avenida Garmendia, que Así estaba es. frente al cementerio. Ujú. ¿No? La última vez yo había contado la historia del muerto que se había ido de rumba, que había entrado ante la música que había escuchado. Ujú. Y no fue el único. El tema más o menos es así. Éramos varios trabajando porque era una empresa de catering, entonces según los requerimientos que había, teníamos varias cocineras que iban rotando, había pasteleras, cocineras, entonces había algunas que estaban siempre y otras que venían a ayudar cuando había trabajo. Y había dos en particular que tenían una sensibilidad especial. Entonces, la primera empieza a sentir como que había algo, ¿no? Que había alguna visita en el local. Una presencia. Sí, esto yo creería que fue posterior a la aparición de este amigo que escuchó, pero fue todo ahí muy cercano porque recién nos habíamos mudado al lugar. Y resulta que esta señora, que venía asiduamente, que era una digamos, del staff, sueña con un cocinero cantor, que le dice que andaba, lo sueña ahí en el local, y este cocinero cantor, que se le apareció como en varios sueños, en uno de ellos le dice que se llamaba Gerard. Entonces, claro, Miguel, que era el dueño de la empresa de catering y demás, él era cantante y pastelero. Entonces, cuando nos decía esto, pensábamos que se hacía referencia a Miguel, pero no, se siguió apareciendo en los sueños y dijo que se llamaba Gerard. Entonces dijimos, ¿quién será? Además, ¿por qué Gerard y no Gerardo, no? Claro, Pero bueno. claro. En una de esas tantas, siempre había cositas raras en el local, pasaban cositas raras. Ay, Además, nosotros trabajábamos a puertas cerradas. sí. Y una vuelta viene una cocinera que viene a ayudar, a colaborar, no era habitué, que además era maestra de Reiki y demás. Y mientras está cocinando, esta señora tenía como una energía media especial, era un Sí. medio personajón, y No seas salvo la golpean en la espalda. Vaya. Y ella lo siente, entonces dice, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué me golpean? Acá hay algo. No había nadie, convengamos, digamos. No estaba había nadie, sola. o sea, estaban los que estábamos trabajando, pero concretamente detrás de ella no había nadie. Entonces esta persona que había soñado con Gerard le dice, y bueno, debe ser Gerard que no le estás cayendo muy bien, que digamos. Encima no le caía Encima bien. se reservaba el derecho de admisión y permanencia, Gerard.
En otra oportunidad estaba una de las chicas, que era camarera, y ya el local estaba más avanzado en su armado, digamos. Entonces había detrás de la barra porque después se empezó a abrir el espacio. Había una barra donde había copas y ella estaba recostada como en la barra ahí, media sin hacer nada, no sé qué, y voló una copa que lo vimos, los que estábamos en la cocina lo vimos, salió del, digamos, del aparador que había y voló, pasó por al lado de esta piba que se asustó y dijo, yo no toqué nada, no, y le dijimos, no te creemos, es Gerard que está enojado. El tema era por qué se enojaba, o sea, Gerard era muy particular porque tenía esta cosa de que si a alguien no le caía muy bien o le parecía que no estaba haciendo las cosas bien en la cocina, o que estaba así en ocio, se enojaba y se Se hacía notar. manifestaba. Era Karina, como, o acá venís a laburar claro. o Karina, pero sí, ya todos estaban como, ya lo tenían Habituados. presentes a Gerard, ya sí, como ya se había pasado la normalizado. bola, le habíamos puesto un nombre que era Gerard porque Claro. era el nombre que él decía, sabíamos que era un cocinero que cantaba, O sea, ¿estaba así que confirmado el dato o no? ¿O era por era los sueños lo de que se la... fue, digamos, revelando en los sueños Claro. de a esta eso, señora que trabajaba Está ahí, le bien. iban apareciendo esos sueños. Entonces ya más o menos le habíamos como dado una forma al personaje. Bueno, era un cocinero que cantaba, pensábamos que era como ese lugar, yo había contado que había sido siempre bar, que originalmente se llamó la Cueva del Oso, después se llamó el Bar del Ángel, dijimos, bueno, fue uno de los antiguos cocineros o dueños de acá del lugar que Quedó se ahí. quedó por acá y no le gusta que la gente media ociosa, digamos, o sea, sigue Se puso, ordenando al personal. se puso la gorra, Gerard, ¿eh? ¡Epa! Se puso, era como un poco exigente, pero Delegado también no era. había gente a la que le caía, o sea, que le caía simpático Sí. y no había problema, nos llevábamos bien con Gerard. Y de hecho, cuando así pasaba algo, lo saludábamos, o cuando sentíamos que andaba por ahí, decíamos, Gerard, andás por acá, no sé qué. Pero bueno, hasta ahí todo muy simpático. Apa. Hasta que un día, esta señora, mirando, porque teníamos, en un momento nos llegó una tele, una tele era muy particular porque era blanco y negro, portátil, chiquita, era una cosa vintage que Un la vintage, teníamos decorado, pero cuando había partido o algo así, la poníamos, o alguna noticia relevante, la poníamos en la cocina y mientras cocinábamos veíamos esa tele, por lo menos a tipo radio. Y en un momento, en uno de esos programas de la tarde, aparecen hablando, esto estamos hablando antes del 2005, no, 2006-2007 fue más o menos. No me acuerdo exactamente la fecha, pero por ahí fue antes del 2010 seguro. Entonces empiezan a hablar sobre un personaje que había un libro donde se contaba la biografía de él, que se llamaba Gerard, que era holandés, que había, acá tengo el machete, que había nacido en 1909 en Holanda, que murió en los 80, que tenía un restaurante allá en Holanda que se llamaba, el nombre es en holandés, de Swat Ruiter o algo así, que era así como la granja del monasterio, y también dicen que se llamaba el Caballero Negro, que hay como Dos versiones, digamos. distintas versiones, sí, pero bueno, era por ahí que ese local fue abierto en el año 1962 y que, bueno, en la actualidad sigue existiendo y calculo que uno de los hijos que tenía un hijo que se llamaba Gerard Jr., que laburaba con él en el restaurante, y que a él, si bien no era cocinero, le gustaba meterse en la cocina
y que cuando estaba en la cocina cantaba ópera. Bien. Entonces dijimos, pero la Es él. pucha, o Es él. sea, ¿qué onda este señor? Y además, ¿qué relación tiene con Argentina? O sea, ¿por Claro, qué ¿cómo está acá? vino, Se vino hasta acá. cómo Claro. vino a aparecer ahí? Entonces, cuentan que todos estos datos estaban en un libro. Entonces, obviamente, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue googlear, buscar en Mercado Libre, hasta que finalmente dimos con el libro. Y el libro es este, que yo tengo acá en mi mano. Ay, Y el señor del que estamos hablando se llamaba Gerard Croiset. Si pueden ver, es un libro antiguo y, a ver, lo cerré para mostrarlo, pero lo tenía abierto donde... Que lo... Está, bueno, está en realidad marcado porque más allá de lo que contaban en la historia en la tele, una ay, vez ay, que ay. conseguimos el libro y lo leímos, fuimos encontrando más datos, esto de que era cocinero, de que estaba muy involucrado en la cocina del restaurante, que en realidad se lo había puesto al hijo el restaurante, porque tenía un hijo que había sido camarero y le interesaba la gastronomía, entonces le había abierto, pero el tipo no se bancaba, iba y metía las manos en la cocina porque era un cocinero aficionado y además le gustaba cantar ópera. Ahora, ¿quién es este señor y qué tenía que ver con Latinoamérica? Pues, ¿cómo llegó a Chacarita, a un bar de Chacarita? Claro. Bueno, este señor fue muy conocido porque era un medium que hacía visión remota, se llama así. No. Ay. Y entonces siempre resolvía casos, él tocaba algún objeto y resolvía como casos a la Oh my distancia. gosh. Como las Y fue series de... muy, claro, pero fue muy conocido porque este señor fue contratado por Páez Vilaró Ah. para que detectara dónde estaba el avión caído en los Andes. No. Es un montón. Entonces, de hecho, lo que hizo él fue que pasó algo muy loco, que fue que existen los videos y todo en internet donde se puede chequear la historia, que la cuenta el mismo Páez Vilaró. Este señor lo estaban operando cuando sucedió todo esto, porque tenía problemas de varices. Entonces él lo que hace es como hablar por intermedio de su hijo, Gerard Jr., y dicen que como que él le había pasado su energía, pero bueno, no, en realidad es algo como más complejo, que lo que hacía el tipo era que el que hablaba por teléfono con Páez Vilaró era el hijo, pero él como que le iba pasando información de lo que veía. Y dijimos, bueno, listo, o sea, es todo loco. Bienvenido. De hecho, no sabemos, pero coincide, digamos, coincide el nombre, coincide coincide que cantaba, que tiene un Las restaurante. características, En claro. cierta manera estuvo remotamente en la Argentina, porque para poder ver dónde estaba caído el avión tenía que leer como muchos mapas de la Argentina. Digo, por ahí en un momento le llegó un mapa de Chacarita y le echó una mirada. Pero bueno, lo tomamos como algo simpático y lo que hicimos fue imprimir una foto De Gerard. de Gerard, que yo le había mandado Ahí la está, foto esta de la Gerard, estamos viendo, porque la es estamos exactamente... viendo. Bueno, estamos es la viendo. foto que... Increíble. Y la enmarcamos y la pusimos en la cocina. Ah. Y desde ese momento, Gerard se quedó tranquilo, digamos, no jodió más. No te puedo creer. ¡Ah! Pero esto no termina acá. ¡No! No me mires así, Gerard, que me da miedo. Pasó el tiempo, en el 2012 el local cerró por cuestiones de que era alquilado y el dueño había fallecido, el dueño del local, entonces ya
no nos alquilaban más el espacio porque lo iban a vender no sé qué, y pues era un señor muy mayor. Entonces, bueno, tuvimos que dejar el local. Yo seguía viviendo a la vuelta del local. Entonces Gerard se vino conmigo, al igual que el libro. Karina, sos tremenda. Y resulta que pasó el tiempo, Gerard estaba ahí, estaba colgado en el departamento de la Paternal. Yo me mudo del departamento de Paternal en el 2019, me mudo a Parque Patricios, entonces el cuadro fue como a unas cajas, y se vino para acá, para Parque Patricios, pero quedó medio ahí. Yo en el 2019, cuando me mudo, en esa época trabajaba sacando fotos para actores, entre otras cosas, hacía book y demás, y me contrata una señora, una actriz, que era uruguaya, pero que había vivido mucho tiempo en Estados Unidos y vivía acá en Buenos Aires, que se llamaba Celia, se llama, no sé muy bien, Celia. Bueno, entonces le hago las fotos, no sé qué, y quedamos como en una relación. Yo empiezo a filmar la serie, ella hace una participación en la serie, llega la cuarentena, entonces quedamos como en relación. Y un día, o sea, ya se había estrenado la serie y demás, yo voy a hablar con Celia, paso a visitarla, hablo con ella y le estábamos hablando de Huellas Perdidas, no sé qué, y ella me cuenta que cuando era joven y vivía en Uruguay, perdón, antes que eso hago limpieza de mi casa y encuentro la foto de Gerard y dije, bueno, Gerard, todo muy lindo, ya fue, era una impresión, digo, no era una foto original. Empecé, viste, la cuarentena, que uno empieza a tirar cosas y a hacer cosas, bueno, chau, se fue Gerard. Me quedé con el libro, el cuadrito se desarmó. Hablo con esta señora después de eso y me cuenta que ella, cuando era joven y soltera y vivía en Uruguay, ella trabajaba para la empresa de telefonía de Uruguay. Y me cuenta como una curiosidad que ella fue la persona, porque antes se usaba en los intercomunicadores. Lo de los Andes fue a principios de los años 70, se usaba la conexión y lo hacía una operadora. Así es. Y más cuando era una comunicación de larga distancia. Ella fue la persona que hizo la comunicación entre Páez Vilaró y Gerard. No. Bueno, eso mismo dije yo. Y dice que ellas, obviamente, las operadoras, una vez que hacían las comunicaciones, cortaban. No se quedaban a escuchar la conversación, obviamente, hacían la comunicación y a otra cosa mariposa. Pero como era esto tan particular, ella le dio curiosidad y se quedó escuchando una de estas conversaciones, que en realidad era con el hijo de Gerard, porque Gerard estaba con un posoperatorio. Claro. Ay, Dios. Y dije, bueno, nada, fue Gerard que se enojó de que le tiré el cuadro y me está mandando a decir, che, tiraste mi foto y mirá que yo todavía estoy por ahí, ¿eh? Así que bueno, nada, esa es la particular historia. No. Gerard. Que yo lo vi como bueno, me está mandando saludos, Gerard. Mirá, que, bueno, nuestros respetos, porque se ha hecho ver. Se ha hecho ver y escuchar. Exactamente, yo creo que Gerard, o sea, si bien se sintió como reconocido, que en un momento lo pusimos en la cocina y se portó bien, y después como que lo conservamos y fue como, bueno. Está bien, la remó Gerard. Fue la despedida. La remó Gerard, pobre qué linda. Así que para mí eso, que esta señora me haya contado su experiencia, fue como una confirmación de que era Gerard. Absolutamente. De que era totalmente. Ahora, a mí me ¿qué hacía? Claro. Él era de los Países Bajos. Claro. Y en realidad, Miguel, su familia, era de los Países Bajos. Sí.
Entonces como que Cerró empezamos a tratar de buscar una lógica de Claro. cómo terminó la conciencia Pero esa del sos espíritu vos. de Gerard Bueno, por Esa Chacarita. sos vos, Bazán, que haces Claro, así, que te aparecen hacés estas las conexiones, historias, vos sos querida. la nueva medium. Sos la medium de las medium historias de las subterráneas. historias. Sí. Karina, ¿cómo se va a llamar cómo se llama esta historia? ¿Cómo le vamos a poner el Gerard. título? Gerard. Y sí, no sé muy bien, pero... Porque yo tengo que armar ¿viste? El titulito para subirlo y Y te pones capítulo. tengo que escribirla, tengo que tener un minuto y ahora que ya vio la luz esta historia, que me parece que se lo debía a Gerard, ¿no? Totalmente, sí, por las dudas, que no nos ande tocando la espalda después. O nos vuelve una No, copa. igual, o sea, es un hombre respetuoso, porque él estaba enojado cuando Se quería hacían mal las que cosas. supieran quién era. Está bien. Está Karina, muy Igual la persona que soñó con Gerard ya no está en este Está plano, bien. me imagino que se deben haber encontrado Claro. en el otro bien. barrio. Yo era el que te tocaba la espalda. Karina, Qué lindo. muchísimas a mí gracias. No, a Lula. A Lula. Muchísimas gracias, Karina, como siempre Qué con esta lindo, historia qué lindo. hermosa. Gracias. Nos Gracias volvemos por a- hacerte el tiempito que sé que tenías Gracias. un día muy complicado. Besote gigante y nos volvemos a reencontrar y nosotros nos vamos a ir. Gracias, Cari. Perfecto. Gracias. Nos vemos en 15 días. Dale. Y nosotros nos vamos a, Un a una musiquita. musiquín y nos acomodamos para la última entrevista.